primer tema, ahí sí vemos de manera muy clara, ¿no?, que los mercados están anticipando esta corrección en la política fiscal, corrección que ciertamente pues, tuvo un impacto absolutamente directo en el caso de México, pues, sobre todo inmediato en el tipo de cambio, ¿no?, y en las tasas de interés. Ahí pero fue inmediato, caray, el efecto. Entonces, lo que vemos ahí pues, es un poco lo que ha pasado con la curva mexicana, y pues obviamente lo que vemos pues, es un desplazamiento también de toda la curva en todos los plazos, ¿no? Y que inevitable, y aquí vemos también, claro, una distribución del efecto de tasas en Estados Unidos, una parte en la curva mexicana y otra cosa pues, en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, aquí hay un efecto inmediato, que vamos a discutir un poco después el tema del tipo de cambio, porque adicionalmente, digo, a este efecto de tasas, que está ya ahí y que ahí va a seguir con toda seguridad, le vamos a tener que agregar toda esta gran incertidumbre. Digamos, esta es la parte que uno puede ver con cierta claridad de lo que está pasando allá y el rebote que tiene y tendrá en México, pero hay otra parte, digamos, muy opaca todavía, que es la que tiene que ver con la política comercial, ¿no? Y que va a afectar, sin lugar a dudas, está afectando a las expectativas sobre la economía mexicana, el tipo de cambio, el nivel de actividad económica, porque ahí sí cuando hablamos de política comercial estamos hablando ya de llegarle al hueso, ¿no? A diferencia de lo que pasa en la parte financiera. Entonces, bueno, ahí está ese primer impacto. Vemos un desplazamiento, decíamos, de toda la curva. En la parte larga, la curva en México se había portado muy bien, a pesar de tanta incertidumbre, se había estado prácticamente, asombrosamente, prácticamente estable, pero pues finalmente ya el desplazamiento de la curva en Estados Unidos le pegó duro ¿cómo se llama?, a la curva mexicana. Otro indicador que hemos estado viendo diariamente con mucho detalle es el impacto en los mercados de valores, y ahí es una cosa muy interesante, ¿no? La noche de la elección, en la madrugada, los futuros del mercado de valores se veían negros, o sea, estábamos esperando, según los datos de los futuros, una apertura catastrófica al día siguiente. Y sin embargo, en el transcurso de la madrugada, después del discurso del candidato, seguramente de una operación de contención muy bien hecha, pues nos encontramos que el mercado de valores reaccionó, no solamente no tuvo el quiebre que anticipaban los futuros, sino que se portó muy bien. Ahí tenemos varios índices, ya también vistos en un periodo de 2 semanas, está el cierre del día 7 y el cierre del 22, 2 semanas después de la elección, y vemos ahí que el Dow anda 4% arriba, ayer dio otra subidita, interesante, ¿no? Cuando uno ve las 30 acciones del Dow, hay 3 outliers, ¿no? 3 grandes outliers, 2 en el sector financiero y Caterpillar, ¿no? Construcción. Otra vez la lectura, ¿no? Otra de las promesas de campaña de regulación financiera, ¿sí? Parece ser que el mercado la está comprando a bona fide. Todo el sector financiero se ha visto muy favorecido en los precios de las acciones. Un rebote contrario en el caso mexicano, ¿no?, en el mismo sector. Pero bueno, ahí vemos Goldman Sachs y JP Morgan en 2 semanas tienen un repunte impresionante en los precios de las acciones, y Caterpillar ayer dio otro brinco importante, ¿no? Entonces, lo demás, si uno ve el resto, en general le fue bien a la mayoría de las acciones, pero nada como esto, ¿no? Estos son los 3 outliers, o sea, ahí hay otras de las promesas de campaña, otra vez que los mercados están viendo como claras, ¿no? De regulación en el sector financiero y la parte de construcción. Otra cosa interesante, las tecnológicas muy planas, o sea, en general muy planas. El Nasdaq ayer se cayó un poquito,
Pero un gran contraste entre lo financiero, la parte esta de construcción y las tecnológicas, por ejemplo. Y otra cosa importante, ¿no? El índice de las empresas grandes se porta mucho mejor que el de las chicas. Es otra cosa interesante. Pero bueno, ahí vemos otra vez, los mercados están anticipando un poco esto y ahí, digamos, son las partes de todo lo que se discutió en la campaña de los planteamientos del candidato, que pareciera ser que los mercados se están viendo como ciertas.